La clase de hoy es un poquito larga, por eso quiero avanzar rápidamente, aunque es una clase que ustedes han recibido ya en años anteriores. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Y les encargo que si no escuchan algo me puedan avisar para que yo les vuelva a dar a ustedes ahí las indicaciones. El tema de hoy es un tema importante, es un tema que ustedes manejaron en los primeros 2 años de la carrera. En tercero hubo un reforzamiento bastante fuerte, según tengo entendido. Y por supuesto ya lo vieron en medicina interna, de tal manera que hay muchos conceptos y palabras que ustedes ya conocen. Hoy vamos a ver esto. Sobre RCP. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con ustedes para que por favor puedan ustedes conocer algunas abreviaturas que se utilizan mucho cuando se está hablando de RCP. Por ejemplo, hay que conocer algunas abreviaturas como esta de ATLS, que significa el soporte avanzado para la vida en el paciente traumatizado. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan y se familiaricen con estas siglas, porque hay una asociación, mejor dicho, que está directamente relacionada a la cirugía, que fue la que redactó el ATLS, o sea, el soporte avanzado en el paciente traumatizado, que pertenece a la Asociación Americana de Cirujanos. Esa asociación es la que determina, digamos, todos los protocolos que se deben de manejar en un paciente traumatizado. Entonces es importante que ustedes ya tengan un conocimiento acerca de qué es ATLS. La ATLS ha sacado, digamos, protocolos bien escritos que se han ido popularizando en toda América, que son los que sirven de base para el manejo de los pacientes traumatizados, como del paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio, y entonces, y que tenga, por supuesto, relación a la cirugía. Pero algunos han tomado el ATLS como parte también, como en medicina interna, porque son buenas guías las que da para que se puedan manejar de buena manera a los pacientes traumatizados y con paro. También tenemos estas otras abreviaturas como CO2, que significa dióxido de carbono, DH, que significa diuresis horaria, DX, que significa diagnóstico, FR, que significa frecuencia respiratoria, y B, que significa intravenoso o intravenosa, O2, que significa oxígeno, PX, que significa paciente, QX, que significa quirúrgico, RX, que significa radiografía, S, que significa sonda, es decir, tiene que acompañar con este símbolo para que pueda entenderse que es una sonda. Luego viene TAC, que significa tomografía axial computada, y TCE, que significa traumatismo cráneoencefálico, USG, que significa ultrasonografía. Entonces, como ustedes ven, estas son siglas que sí son conocidas internacionalmente y que pueden ustedes utilizar para hacer sus historias clínicas. Por favor, cuando ustedes revisen de nuevo esta clase, apréndanselas, porque estas sí son abreviaturas que pueden usar ustedes porque están identificadas a nivel internacional, de tal manera que ustedes pueden usar estas perfectamente. Hay más, como por ejemplo, esto que significa todo lo que está aquí en estas siglas. Vamos a ir desarrollando un poquito la clase en base a esto que vamos a ver. Fundamentalmente, estas siglas son importantísimas para que ustedes vayan entendiendo lo que viene a continuación.
Bueno, cuando hablamos de RCP, necesitamos estar preparados como médicos que podemos tener necesidad de acudir o a atender a un paciente bajo dos escenarios clínicos importantes. Hay una fase, un escenario clínico llamado fase prehospitalaria, que realmente atender a esta fase es bien difícil, doctores, porque ustedes pueden ir desprovistos de una serie de equipo que no cuentan en un momento dado y por lo tanto su atención va a ser nada más lo muy fundamental y lo básico. Pero debemos de recordar una cosa, doctores. En otros países el RCP lo enseñan desde primaria, le empiezan a enseñar a los alumnos cómo dar RCP. Les dan un curso en primaria, sobre todo a los niños de quinto y sexto primaria, y después en básicos, así como es obligatorio también enseñarles a aprender a manejar un vehículo, pues les enseñan RCP. Y son entidades bien específicas que se encargan de ese tipo de docencia, para lo cual utilizan una serie de simulaciones, donde los simuladores son unos muñecos realmente que utilizan para poder enseñar todo esto. Entonces, tiene una fase de preparación y nosotros deberíamos de tener esa fase de preparación. Ustedes deberían de hacer una práctica en los primeros 3 años de la carrera de medicina, pero yo lamento mucho que a ustedes les haya tocado pues la parte de COVID que les impidió tener esa práctica. Pero entonces, cuando se practique algo dentro de la cuestión hospitalaria, dentro de la práctica hospitalaria, ustedes deberían de realmente de hacer acuciosos para aprenderlo de una vez por todas. Entonces, regresando al tema, hay dos escenarios clínicos en los cuales los médicos nos vemos involucrados muchas veces. Y la primera es la fase prehospitalaria, es decir, en la calle. A veces nosotros vamos a coordinar grupos que van a atender en un accidente, vamos a ser testigos de un accidente o vamos a presenciar un accidente y vamos a tener que notificar. Espero que nunca vayan a ser ustedes los del accidente, pues, los actores del accidente, pero sí, en realidad, aún así, en esas circunstancias, ustedes van a coordinar los grupos de atención a los que vayan a necesitar esa atención que ustedes requieren, van a administrar. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, conocidos o totalmente gente extraña, pero que ustedes van a tener que acudir a darles esa atención inicial. Van a notificar el traslado de muchos de esos pacientes, indicándole a las fuerzas como los bomberos, los rescatistas, que necesitan ser trasladados por alguna de las circunstancias. Ustedes son los que van a comandar. Ustedes van a darle prioridad al mantenimiento de la vía aérea, que esto sigue siendo importantísimo para todos los pacientes que estén en esa etapa. Muchas veces ustedes van a tener que decirle al bombero, mire, póngale el collarín aquí, intubémoslo, vamos a darle oxígeno, etcétera, en ese momento. Ustedes van a ser los que van a asistir. Ustedes van a tener el control de las hemorragias externas y de choque. Hemos visto que muchas personas en Guatemala, al menos, mueren porque llegan los bomberos a asistir a alguien, pero en realidad no pueden ellos o no conocen a fondo lo que es el control de las hemorragias externas. Y a veces hay pacientes que tenemos ahí que tienen una herida por arma de fuego y no llevan, pero ni siquiera una solución puesta. Llegan a las emergencias y van canasteados, les digo yo así a los estudiantes, pues en una su canasta, en una su tabla, en una su camilla, llevan los bomberos a los pacientes y ni siquiera le pusieron una solución endovenosa para tener la vía inmediata y poder darles, restitución inmediata de líquidos. Entonces, eso no es concebible para alguien que es un médico. Alguien que es un médico no debe de permitir esas circunstancias y desde el lugar del accidente
él debe de administrar una solución. Claro, si ustedes no la tienen, pero de repente llegan los bomberos y entre los bomberos ustedes serían los más adecuados para poder decir, tienen una solución, montémosla, y ustedes le colocan ahí, le buscan la vena y se la administran al paciente. Luego ustedes son los más adecuados para inmovilizar al paciente, primero para que tenga menos dolor y luego para limitar lesiones secundarias. Una fractura que se mueve es una fractura que duele y que sangra y que posiblemente podría ser una fractura cerrada y convertirse en una fractura abierta hacia el ambiente debido a una inmovilización no adecuada. Pero eso es lo de menos. A veces, y si es cuello, el cuello a veces puede convertirse en una lesión que realmente se convierta en una lesión medular para el paciente y que pueda quedar parapléjico. Por lo tanto, entonces, una de las prioridades que tenemos fuera de los ámbitos hospitalarios es que tenemos que ver cómo inmovilizamos un cuello. Y debemos de considerar a todo paciente que esté accidentado en ciertas áreas, que tenga múltiples traumatismos, que el paciente tiene trauma de cuello hasta que se demuestre lo contrario. Y luego tenemos que ver que la ambulancia que llegue pueda ingresar hasta el sitio a recoger a nuestro traumatizado o golpeado, o etcétera, y que pueda llevarlo al hospital que tenga las mejores condiciones de forma inmediata y que sea el más cercano. Ahora, en aquellos accidentes donde es accidente múltiple, por ejemplo, un camionetazo, donde hay muchos heridos porque una camioneta, porque un bus sufrió un accidente y hay muchos heridos, ustedes se convierten en la primera parte del triage. ¿Qué quiere decir esta palabra triage? La palabra triage es la palabra que identifica a la selección que tiene que hacer una persona experta cuando empiezan a asistir a los que tienen lesiones, y clasifica la gravedad de cada uno de los pacientes. ¿A quiénes debe darle prioridad? Uno como médico debe darle prioridad a aquel paciente que tiene la posibilidad de recuperarse y de quedar vivo, pero no al paciente que uno mira que definitivamente tiene lesiones tan severísimas que en el curso de unos 2-3 minutos siguientes se va a morir. En ese sentido, no puede uno dedicarse a ellos a salvarlos, porque para empezar no tienen ustedes equipamiento. Segundo, ustedes tienen que darle prioridad sobre todo a los que realmente mira uno que van a quedar vivos y sin secuelas. Entonces uno se dedica a este tipo de personas y los clasifica. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los bomberos, o conjuntamente con los bomberos, se pueda llevar de inmediato a aquellos que tienen posibilidad y no a los que no tienen posibilidad de vivir. En eso es muy doloroso, es muy duro, pero se toma de este punto de vista el escenario fuera del hospital. Por eso les decía yo, fuera del hospital, doctores, el manejo de RCP es duro, porque uno tiene que tomar decisiones quién se va a salvar y quién no. El segundo es cuando ustedes están como estudiantes externos que conforman un equipo de personas entrenadas o en entrenamiento, como es lo que sucede con ustedes, que están en los hospitales, en las emergencias, y que a ustedes les llegan los heridos de distintos lugares, trasladados en la mayoría de los casos por los bomberos o por gentes particulares que han cumplido con alguna función de caridad en llevar a algún herido.
Ustedes son parte del equipo de personas, ustedes van a contar con un equipo mínimo ahí que se requiere, van a tener el material para atenderlo y el personal de apoyo para que puedan asistir a un paciente. Es decir, el personal de enfermería se convierte en un personal de apoyo, como también el personal de vigilantes o guardias, que se le puede llamar, que son los que cuidan las puertas para que ustedes puedan hacer su trabajo sin mayor problema. Ustedes, por supuesto, van a manejar la vía aérea conjuntamente en equipo, van a manejar ventiladores que requieran ustedes, van ustedes a participar en la administración de soluciones endovenosas y en el traslado o transfusiones de derivados sanguíneos para estabilizar a los pacientes dependiendo de las lesiones que tengan y de las pérdidas que les esté llegando. Van a conformar parte del equipo listo para monitorizar a los pacientes, es decir, ustedes van a participar colocando sondas, colocando catéteres, soluciones, monitores. Ustedes van a ser partícipes de todo eso, doctores, y por lo tanto es muy diferente. Como ustedes están viendo ahorita, ya es muy diferente porque ustedes tienen el aporte del equipo médico quirúrgico listo, más el soporte de personas para que ustedes puedan hacer un buen trabajo. Además de eso, por si fuera poco, tienen el soporte y el apoyo de un laboratorio clínico para darles a ustedes por lo menos las primeras pruebas para evaluar sanguíneamente a un paciente, los estudios de imágenes y estudios especiales como ultrasonidos, radiografías, y si tienen algún complejo problema, acudir a hacer interconsultas con otros especialistas para ver que ellos también participen en la reanimación de cada uno de los pacientes. Pónganse a pensar en un caso así sencillo, saliéndonos un poquito de la cirugía, un infarto al miocardio. Un infarto al miocardio llega a un equipo de personas que lo atienden en la emergencia, paciente que probablemente va a necesitar un manejo de la vía aérea con ventilación, donde ustedes van a poner soluciones endovenosas con la administración de drogas especializadas para tal fin. Van a ustedes a monitorizar con un electrocardiógrafo continuo, van a sacar las pruebas cardíacas, el estudio de ultrasonido y radiología y tórax, y le hacen la interconsulta al cardiólogo. Como ven, cambia mucho el panorama, obviamente, de la atención de la fase hospitalaria. Pero la fase hospitalaria, esta escena del hospital, no tendría sentido si no se hace previamente la fase de la calle, la fase domiciliar, la fase que se sucede en el sitio donde se sucede el problema. En la fase prehospitalaria, si esta fase no se hace bien, el paciente ya no les llega vivo. Entonces, de los dos lados, ustedes tienen una alta responsabilidad. Pero la segunda etapa ya tiene una responsabilidad un poco más compartida. Realizamos entonces una evaluación inicial cuando nuestro paciente viene y acude a los servicios de la emergencia. El procedimiento establecido es el procedimiento establecido para el abordaje sistemático del paciente de fácil revisión y aplicación donde el tiempo es determinante e indispensable. Bueno, doctores, nosotros hacemos habitualmente todos, tenemos que hacer una evaluación rápida, hacemos una evaluación rápida de qué tiene el paciente. Si tiene aquellas lesiones evidentes, por ejemplo, una fractura del fémur, un golpe en el cráneo, y entonces pasamos a determinar la gravedad y damos el inicio de tratamiento adecuado. Si es un paciente que viene, por ejemplo, cianótico y que no está respirando adecuadamente, entonces pasamos a examinar el tórax y ver cómo está la ventilación, y de ahí partimos para hacer una serie de tratamiento. Pero si nuestro paciente está en paro total, que no tiene pulso, que no tiene frecuencia, pues empezamos de ahí. Por eso es que se hace una evaluación rápida
para un tratamiento adecuado, rápido, inicial. Entonces, dependiendo de esto, de esa evaluación simple, básica, fundamental, determinamos y hacemos un triage. Y esto es lo que muchas veces van a ver ustedes en las emergencias que dice área de triage, que es la selección y clasificación de todos los pacientes, que se basa en los recursos que tienen disponibles las emergencias, que es el segundo triage que se hace, porque el primer triage lo hacen los bomberos, o si ustedes fueron actores presenciales del accidente, entonces ustedes hacen el primer triage, pero si no, ustedes utilizan, digamos, el segundo triage, estando ustedes en la emergencia, donde se clasifican de una manera, digamos, bien establecida por los protocolos que tiene cada hospital, de las necesidades de cada tratamiento para los pacientes. Cuando es un accidente sencillo donde llegan 2 o 3 heridos, pues la cosa es muy sencilla. Pero en aquellos accidentes donde llegan 40, 60, 80 heridos, entonces se convierte en una masificación de lesionados que cuesta, y hay necesidad de hacer un triage bien hecho, bien establecido. Y entonces ustedes van a encontrar muchas veces que el triage clasifica de acuerdo a colores. Color verde se le pone a aquel paciente con lesiones leves. Color amarillo se le pone al paciente que generalmente tiene lesiones, pero que va con buena solución para resolver. Al paciente que tiene naranja se le pone que tiene lesiones que van a estar a meritar también hospitalizarse y que probablemente pueda resolverse tranquilamente porque se encuentra estable. El rojo es un paciente que está inestable y que está a punto de morir. Y el negro es el paciente que se haga lo que se haga, se va a terminar muriendo o ya está muerto. Así de sencillo se clasifican por colores, y para tal fin de triage, las emergencias de los hospitales cuentan con unas pulseras que parecen calcomanías que se les pone a los pacientes cuando es un accidente múltiple. Al menos así tendría que hacerse. Entonces, el triage clasifica bajo estos dos lineamientos que está aquí: múltiples lesionados con peligro inmediato de vida y lesiones múltiples, que sería un rojo, digámosle así, y un accidente masivo o lesionados, tratamiento primario, los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir con menor consumo de tiempo, equipo y material personal. Es decir, ustedes dicen, este es verde, está golpeado, pero está estable, no tiene problemas, puede esperar. Incluso lo dejan sentado, no acostado. Lo dejan sentadito en una silla, en un área específica. El de naranja lo dejan también ustedes en un área más cercana a donde ustedes puedan vigilarlo a larga distancia. Y así van dejándolos hasta que ustedes manejan al de rojo, que el de rojo generalmente es el paciente que va grave, que ustedes necesitan equipo, personas, instrumentos, y que de forma inmediata debe ir a un quirófano. O que ustedes ahí le tienen que brindar medidas de reanimación completas, como masaje cardíaco y darle ventilación. De tal manera que entonces esto es el conjunto de, digamos, de lo que se tiene que hacer cuando a uno le toca como cirujano que manejar pacientes que están en posible paro cardiorrespiratorio y que van a llegar a ese momento. Muchas veces los bomberos llegan y dicen a uno, mire, este venía vivo, pero aquí en el camino nos hizo paro. Pues entonces ustedes ya saben que de un rojo estaba pasando un negro y hacen ustedes el intento todavía de poderlo reanimar. Se hace una revisión primaria, y esa revisión primaria que se le hace al paciente en forma directa es identificar todas aquellas situaciones que amenazan la vida. Por ejemplo, si tiene trauma torácico, cardíaco, pulmonar, si tiene un trauma de cráneo, si tiene, digamos, un trauma cerrado del abdomen. Hacia eso se dirige uno de una vez dirigido, que está llevando al paciente a la muerte de una vez en ese momento,
una muerte inminente o ya está en paro. Una de las dos cosas identifica uno. Y le da uno inmediato tratamiento a las funciones o lesiones sufridas y del mecanismo de, digamos, y del mecanismo de lesión. Uno ve qué mecanismo de lesión tuvo el paciente, porque pudo haber sido una herida por proyectil de arma de fuego, por proyectil de arma blanca o lesiones por armas blancas. Esto depende de lo que ustedes miren en ese momento. Entonces, ustedes van a tener que manejar, de acuerdo a las circunstancias, la inminencia de muerte que va a tener su paciente, o si ya está en ese proceso del paro. Entonces, ustedes tendrían que dar las medidas reanimatorias inmediatas para llevarlo, si no en ese pleno de movimiento, de maniobras, llevarlo directamente a un quirófano. Hay que evaluar de una manera rápida y eficiente. Yo sé que ustedes pues no van a tener experiencia para hacer este tipo de revisión primaria que se les hace a los pacientes, pero por eso son partícipes de un equipo de personas. Y entonces ustedes van a observar y van a ver cómo lo hacen los cirujanos que están expertos ya en el manejo de la atención de este tipo de lesiones. Y al manejar esta situación, entonces ustedes aprendan lo bueno y no lo malo, por supuesto, ¿verdad? Y van entonces a manejar ya de forma correcta en el futuro sus casos. Para tal fin, el cirujano emplea un algoritmo muy, muy bonito, porque la revisión primaria lo lleva a determinar las funciones vitales de todos los pacientes, o si va a iniciar de una vez la reanimación cardiopulmonar. Y entonces en cirugía ya no nos basamos en el ABC, sino nos basamos en el A, B, C, D y E. Ya tenemos 2 letras más y todas tienen un uso muy específico. ¿Qué significa A? Significa lograr la vía aérea o mantener o librar o limpiar las vías aéreas. Ya vamos a ver cómo lo hace el cirujano. La B es si el paciente todavía respira o si no respira, nosotros logramos establecer la vía mediante la intubación, por ejemplo, una traqueostomía también puede ser, y conservamos una ventilación permanente, eficiente. Y por eso se llama breathing, que es lo que significa la B. El C es mantener la circulación y el control de la hemorragia. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el masaje externo, o incluso podría hacerse mediante un masaje interno, abriendo el tórax y metiendo la mano dentro del tórax. Eso lo hace el cirujano y ustedes van a ser partícipes muchas ocasiones de eso. Y eso es una medida valedera todavía para el control de la circulación y es restablecer una función. En ciertas ocasiones van a encontrar ustedes heridas por arma blanca, por ejemplo, precordiales, en donde la única manera de poder restablecer es cuando ustedes abren el tórax y de forma inmediata controlan la hemorragia directa del corazón, clampeándola con una pinza vascular hacia el corazón, y de esa manera suturan ustedes de una vez y de una vez proceden ustedes a reanimar el corazón ya con la herida suturada, o por lo menos transitada, como lo vamos a ver más adelante. La D significa valorar el estado neurológico, y esto es fundamental, doctores. A veces nos brincamos cuando vemos un paciente que está en paro, nos brincamos de una vez a ver el déficit neurológico, porque a través de medir la reacción pupilar a la luz, el tamaño de la pupila, vamos entonces a saber si el paciente tiene todavía un chance de reanimarse. Si encontramos pupilas dilatadas, señores, ya no sirve hacer nada. Un corazón
que no está latiendo y unas pupilas dilatadas significa una muerte hasta que no se demuestre lo contrario, y ustedes hagan lo que hagan, no van a poder revertir el daño. Y la E significa que hay que exponer al paciente, es decir, desnudarlo, quitarle toda la ropa que le está, digamos, de vestimenta. Ustedes necesitan tenerlo totalmente, pues, a vigilancia directa, todo el cuerpo del paciente. Y por eso aquí debo de decirles que hay que exponer tórax, hay que exponer abdomen, pero la parte genital de los pacientes debe de ser siempre mantenida bajo una cubierta, a menos que ahí estén las lesiones, ¿verdad? Sin embargo, ustedes tienen que cuidar esa área también, porque a veces la gente que está alrededor nuestro malinterpreta la exposición al ambiente de todo el cuerpo del paciente. Además, cuando ustedes ya han hecho eso es un momento nada más, y después ustedes tienen que cubrirlo, cubrir todo el cuerpo del paciente que sea posible, que no lo necesiten ustedes expuesto, para prevenir lo que es la hipotermia del momento en el cual el paciente por sí mismo no va a poder controlar su temperatura. Entonces veamos cada uno de los aspectos que acabo de hablar de este neumotécnico de las letras de la A, B, C, D, E. La A, ya les dije que era mantener y proteger la vía aérea, y aquí debo de decirles que lo que hay que prevenir es toda lesión de la columna cervical. Hay que asegurarse la permeabilidad y proteger simultáneamente la columna cervical. Pero hay muchos accidentes de pacientes que les van a llegar a ustedes que van a llevar lesiones craneales leves. Un hematoma, una pequeña herida sangrante, y van a llegar inconscientes. Doctores, esto es el peor tipo de paciente que uno puede tener, porque no le va a poder referir a uno si tiene dolor en el cuello. Por lo tanto, ustedes deben de tratar el cuello con un cuello inmovilizador, que es todos los bomberos tienen esos cuellos inmovilizadores. Y si no lo tienen, está el cuello inmovilizador en las emergencias. Todas las emergencias tienen que tener un cuello inmovilizador. Y a través de ese cuello inmovilizador, ustedes aseguran que por lo menos ustedes no van a lesionar la columna cervical del paciente. Ahí hacen ustedes la intubación endotraqueal para entonces poder darle ventilación adecuada a su paciente, o colocan una mascarilla con una bolsa de ambú para darle presión positiva y lograr que el paciente ventile. Por supuesto, para hacer estas maniobras tendrán ustedes que aspirar secreciones, sangre, algunas veces vómito, algunas otras veces van ustedes a sacar pedazos de dientes, digamos, lesiones en la lengua, las van a tener ustedes que cubrir, bueno, etcétera. Pero ustedes en ese momentito, la prioridad es la ventilación, que deben lograr sin mover el cuello. El cuello puede estar inmovilizado hasta que ustedes hayan tomado una tomografía del cuello o una radiografía antero-posterior y lateral del cuello, en la cual hayan descartado lesiones cervicales. Hasta cuando ustedes tomaron las radiografías y las radiografías salen normales, entonces quitan ya el cuello, ya no necesitan, esperando que el paciente esté vivo, por supuesto, ¿verdad? Se detecta la obstrucción de la vía aérea buscando cuerpos extraños faciales. Esto es lo que se hace precisamente cuando uno va a intubar a un paciente o cuando uno va a poner la mascarilla con la bolsa de ambú. Abre la boca, le abre la boca al paciente, jala la lengua a uno y le limpia el interior, porque puede tener prótesis dentales. Nuestro paciente puede tener prótesis dentales o pedazos de fragmentos de comida que ha vomitado durante el accidente. Y ustedes tienen que aspirarle todo eso y limpiarlo para poderle dar la ventilación que requiere.
Así como dice la diapositiva, en pacientes con trauma cráneoencefálico y hay alterado la conciencia, es decir, están inconscientes, se mide con la escala de Glasgow. Ustedes requieren una vía aérea definitiva, que esa puede ser la intubación orotraqueal, es decir, por la boca, o una nasotraqueal, si así también lo requieran. La traqueostomía es un recurso muy bueno, pero ustedes necesitarían tener indicaciones de hacerla y experiencia para poderla hacer. Si ustedes no saben hacer una traqueostomía, mejor hagan una cricotiroidotomía, que es una apertura que hace uno por debajo del cartílago tiroides con una pequeña incisión donde introduce uno un tubo. A veces no se puede introducir el tubo porque ustedes tienen inmovilizado el cuello. Entonces, en ese momento, lo único que pueden hacer es colocar un pequeño drenaje ahí, digámosle de alguna manera, que permita en una forma transitoria la ventilación del paciente en lo que ustedes preparan el equipo para hacer la verdadera traqueostomía y en lo que llaman ustedes a un cirujano que pueda hacerles ese procedimiento de manera emergente. Entonces, en pocas palabras, para lograr la vía aérea del paciente necesitamos el procedimiento de, primero, limpieza de la cavidad oral nasal. Segundo, tenemos el recurso de la intubación endotraqueal. Tercero, tenemos el recurso de la cricotiroidotomía. Y cuarto, tenemos también el recurso, por supuesto, de intubación nasotraqueal también. Y como cuarto, entonces les decía, tenemos la traqueostomía como un recurso también para lograr la vía aérea del paciente. Por supuesto que esto va a la par de lo que es la asistencia cardiovascular. De nada me serviría ponerle una hermosa traqueostomía a alguien que está muerto, que no tiene función del corazón. Eso no tiene sentido, doctores. Primero hay que restablecer la función del corazón simultáneamente con esto para que nuestro paciente tenga alguna finalidad, si no, no tiene finalidad. Segundo, la respiración, lograr que el paciente respire. ¿Cómo se asegura esto? Pues la misma intubación va a hacer que el paciente tenga un intercambio de gases adentro hacia afuera con presiones que ustedes van a ir manejando con la bolsa de ambú o con un aparato de ventilación mecánica, para mantener esa oxigenación. Pero igual si ustedes no tienen todavía funcionamiento cardíaco, pues no van a tener ningún sentido que el paciente tenga ventilación. Por esto que acabo de exponerles, es que la Asociación Americana de Cirugía y la Asociación Americana del Corazón recomiendan que en lugar de que la letra A, B y C se aplique, ellos dicen, no, mejor empecemos un poquito diferentes, empecemos aplicando C, A, B, CAB, y después la E y después la D, o la D y la E. ¿Por qué se hace esto? Porque han visto que entonces cuando ustedes reaniman al corazón primero, con el masaje, y casi simultáneamente empiezan ustedes a ver la ventilación, empiezan a ver ustedes que haya flujo o de respiraciones, pues el resultado es mucho mejor y tiene una finalidad, porque ya el corazón está latiendo. De tal manera que entonces esto es importante que lo recuerden. Vuelvo a repetir, la Asociación Americana en el 2010 cambió el orden de estas letras que significan los pasos para la reanimación en el RCP, y ahora se recomienda que sea C, A, B, D y E. D de dedo, E de enano. Así como es, tan sencillo como es. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver, que el paciente ventile adecuadamente. Eso lo ven ustedes al ver la expansión del tórax y del cuello.
que haya un recambio y por supuesto cuando está latiendo el corazón ustedes van a ver que el paciente empieza a tomar color nuevamente cuando ya hay un recambio de oxígeno y este está llegando a la circulación a todos lados. Simultáneamente a esto están ustedes determinando las lesiones fundamentales que pueden llevar a la muerte. Entonces, esto lo hace una persona del equipo, un elemento del equipo y otros están ya determinando qué lesiones tiene. Muy probablemente cuando se llega a este paso, ya hay otra persona, otro elemento, otra persona que está examinando el abdomen, que está examinando el tórax, está determinando si hay hemotórax, neumotórax, está examinando si hay, por ejemplo, distensión abdominal, donde hay hemorragia interna, ya se determinan todo el montón de cosas. Bien, he de decirles que en los países desarrollados, los bomberos o los rescatistas hacen hasta este punto. Y hacen hasta este punto en el sitio de la lesión. Quiere decir, en la calle. Hasta aquí hacen ellos. Los llamados paramédicos hacen hasta este punto, donde inclusive un poquito más, donde han administrado medicamentos de una vez, y han canalizado venas y han administrado medicamentos para mantener al paciente vivo. Y el cirujano lo recibe en la emergencia ya solo para determinar las lesiones graves que están llevando a ese estado casi de muerte y van a corregir. Entonces, como ven ustedes, en nuestra Guatemala tenemos un gravísimo problema de ese tipo de asistencia. Nosotros no tenemos un 911 tan eficiente. Tenemos, sí, a los bomberos que son muy valientes, pero no están preparados porque ellos necesitarían un soporte médico continuo y un entrenamiento médico y existen muy pocos paramédicos. Yo he visto en Shela muy poquitos, pero hay un poco más en la capital, pero no tienen todo el equipamiento que ellos requerirían para llegar a este paso y mantener la respiración de los pacientes. Aquí está lo que yo les decía, ellos generalmente cuando llegan a determinar esto ya están palpando el tórax, están determinando matideces, timpanismos, están auscultando que el tórax se ventile de ambos lados bien, si no quiere decir que hay un neumotórax en el lado que no ventila, y luego están ellos tratando ya de preparar todo para ventilar al paciente. Pasemos al siguiente paso. El tratamiento entonces hasta este momento es bien combinado. Es administrar oxígeno, obviamente en el tubo. Se coloca monitores de CO2 en el tubo endotraqueal. Eso es donde ustedes tienen una capacidad para ver si hay ventilación eficiente. Se ventila con la mascarilla o la bolsa de ambú y una válvula. Cuando hay neumotórax se provoca inmediatamente la salida del neumotórax a través de una punción torácica o se coloca un tubo de una vez para un sello de agua. Y la colocación de un oxímetro de pulso es muy adecuado y por supuesto que aquí faltaría agregarle que de una vez hay que colocar un manguito para un esfigmo y poder medir la presión arterial de nuestro paciente. Todo va simultáneo, todo se realiza simultáneo. Por eso aquí, el paso anterior, lo revisa otra persona que está dentro del equipo que está tratando al paciente que está en paro. ¿Cómo se verifica la circulación o cómo se logra la circulación y el control de la hemorragia? Este es el papel que hace generalmente una persona también. Causa, determina la causa, que es una fractura. Lo primero que hacen generalmente es un vendaje compresivo del área de la lesión. Pero si esto es evidente, como es en un miembro, una pierna, un muslo, un brazo, un antebrazo, entonces ahí colocan vendaje. Pero si es abdomen, entonces lo tienen que determinar y lo hacen mediante la determinación de una punción que se llama paracentesis
o lo hacen un lavado peritoneal diagnóstico, así se llama el otro procedimiento quirúrgico. Esto lo hace un cirujano generalmente. Se revisa el estado hemodinámico, ¿por qué? Porque se mide la presión arterial, se mide el pulso y se ve hasta cómo está el comportamiento de estos dos parámetros tan fundamentales. El medir la presión arterial y el medir el pulso son dos parámetros fisiológicos que determinan la acción a tomar. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene disminuida la presión y además de eso tiene taquicardia, indica obviamente que está perdiendo volumen y ustedes tienen que abrir las llaves, poner más rápido la ganancia de líquidos que la pérdida que está teniendo el paciente y hacer la solicitud de las transfusiones que ustedes requieren para sustituir esa sangre que se perdió. Y además de esto, preparar, por supuesto, de dónde preparar al paciente, sabiendo que es de tórax, ¿qué se va a hacer en el tórax? Si esto coincide con que también no tiene ventilación, pues al momento que le coloquen un tubo, ahí va a salir sangre y hemotórax y va a salir el diagnóstico. Pero y si es el abdomen, estará preparando el cirujano el abdomen para probablemente hacerle una laparotomía y poderle explorar si no le explotó el vaso, el hígado o algún otro órgano. De tal manera que entonces esto se hace, como ustedes están viendo, con equipos de personas entrenadas en el manejo cada uno de cierta área. Y cuando uno no cuenta con ese equipamiento, pues los chances de poder sacar adelante a los pacientes disminuye bastante. No quiero desanimarlos, pero en realidad uno solito tratar todo este montón de cosas es imposible, doctores. No se puede. Hay que manejarlo todo, porque estoy hablando de las circunstancias de un paro cardiorrespiratorio de un paciente traumatizado, que es lo que ve el cirujano. No tanto de lo que ve un internista, por ejemplo, un infarto. En un infarto, pues, el paciente puede tener mal funcionamiento del corazón, sí, pero él no está perdiendo sangre en el abdomen, por ejemplo, ni sangre en una pierna, ¿verdad? Que son lesiones agregadas que también se tienen que manejar. Por eso dice aquí abajo en la diapositiva, identificar las fuentes de hemorragia. Porque así como ven ustedes, un paciente que llegue con una fractura doble de un fémur, significa que ese fémur está perdiendo más o menos en el sitio de la fractura 1 litro de sangre se pierde por cada fractura. De tal manera que a ustedes, un paciente que solo tenga lesión de digamos, una fractura doble en el fémur, puede tener pérdida de 2 litros de sangre en el sitio de la lesión y entrar en choque. Entonces ustedes tienen que manejarlo. Puede haber un paro debido a eso, ¿verdad? Entonces es importantísimo conocer esto. Hay que ser observadores porque ustedes necesitan pasar a la evaluación entre la letra de la circulación y la letra que habla de la evaluación neurológica. Por supuesto que si ustedes vean a un paciente totalmente inconsciente que no reacciona a nada de las maniobras que ustedes están haciendo, eso ya es una alteración severa de la perfusión cerebral y por consiguiente ustedes esperan cierto tipo de complicaciones. Ven ustedes la coloración de la piel del paciente que pasa de un color oscuro, digamos, a un color totalmente pálido, cianótico, y que puede, si ustedes hacen una restitución de líquidos adecuada, puede pasar a ser rosado nuevamente, ¿verdad? Entonces, ustedes están observando todos estos detalles. Un pulso, doctores, es increíble, pero cuando yo les hablo de que es importante tomar la presión arterial con el pulso empieza uno a evaluarlo desde que uno le agarra la mano al paciente y le toma el pulso radial. No siente uno el pulso radial, sube uno a un pulso en el codo. Y del codo pasa uno al axilar. Y si del axilar no hay, toca uno el pulso femoral. Y si tampoco lo hay, entonces busca uno el pulso carotidio. Por eso es fundamental que ustedes aprendan dónde se toman todos estos pulsos. En su clase de semiología lo tuvieron que haber aprendido y ahí en ese momento se dan cuenta. Si ustedes
tocan un pulso fuerte radial, pues entonces ustedes pueden estar tranquilos porque ya solo con eso saben ustedes que el paciente tiene por lo menos 80 milímetros de mercurio. Si ustedes solo tocan en el pulso femoral, ustedes por lo menos ahí pueden saber que el paciente tiene 70 milímetros de mercurio. Si ustedes solo lo sienten carotidio, el paciente puede estar por debajo de 40 milímetros de mercurio. Entonces, se dan cuenta ustedes de lo importante que es saber estos puntos. Y luego buscan ustedes las características fundamentales de ese pulso. Porque si ustedes lo sienten que es amplio, fuerte y muy rápido, entonces ustedes están ante alguien que le falta simplemente volumen. Pero si ustedes no lo sienten, a veces lo sienten y a veces no lo sienten, están ustedes con un paciente que está grave, que obviamente su circulación es bajísima y por lo tanto va a tener gravísimas consecuencias si es que lo rescatan todavía. El déficit se basa en todo lo que es la escala de coma de Glasgow. Por lo tanto, ustedes hacen una evaluación neurológica de una vez, donde ustedes van a establecer el nivel de alerta, el nivel de conciencia que tiene su paciente. Si el paciente llegó hablando y después, por la pérdida de líquidos interna, queda inconsciente. Por la determinación fundamental de este parámetro, doctores, que es la simetría y reactividad de las pupilas. Este es tal vez el signo o los signos neurológicos más importantes que les van a indicar a ustedes la gravedad de las lesiones cerebrales que pueda tener su paciente. Entonces ustedes van a clasificarlo en la escala de Glasgow en base a la alerta, a los estímulos verbales, a los estímulos dolorosos y al estímulo de estar o no consciente. Esto se aplica, todos los hospitales tienen la escala de Glasgow dentro de la papelería y de esa manera se determina también de una forma progresiva si el paciente mejora o empeora. Si el paciente, de todo lo que estamos haciendo bajo nuestro tratamiento, le mejoran esos parámetros, significa que el paciente va bien. Pero si al contrario vemos que empieza a quedar inconsciente, que ya después ya no responde a los estímulos dolorosos profundos y todo se va para atrás, digámosle así, entonces nuestras maniobras no son suficientes y hay que ponerse las pilas para hacer algo más. Esto ya no necesita muchas cosas que yo les platiquen, debe ser desvestido para un buen examen general. A veces decimos, ¿y de dónde está sangrando? ¿Por qué no tengo presión? ¿Por qué no veo ninguna lesión? Doctores, no se les olvide este detalle. A todo paciente traumatizado o que tenga un paro y que ustedes lo llevan a feliz término a revertir en ese momento, fíjenle el cuello, como ya dijimos, con un fijador de cuello, un cuello de Thomas, así se le llama, a un fijador muy común que existe, el cuello de Thomas. Ustedes ya con el paciente ya fijado, gírenle el cuerpo para buscar la espalda, el cuello por la espalda propiamente dicho, el abdomen por detrás, y muchas veces se llevan las sorpresas que encuentra que las lesiones por ahí están, que no sangran mucho, que no dan muchas manifestaciones, pero están provocando que el paciente esté en paro o haya estado en paro. Entonces hay que darle vuelta al paciente, doctores, no se les olvide. Pero ¿cómo pueden determinar ustedes las lesiones? Tiene que estar el paciente desvestido para hacer esa evaluación. También pueden haber lesiones ocultas en la región perianal. No se les olvide esto.
Tanto en hombres como en mujeres hay que buscar lesiones en ese tipo cuando es necesario hacerlo. Y luego hay que cubrir al paciente con cobertores especiales para que se mantenga caliente y eso evite todas la serie de problemas y complicaciones y efectos secundarios de un paro más la hipotermia. Bueno, ¿qué se debe de hacer? Ustedes ya lo saben entonces, doctores. La vía aérea debe de dársele una tracción al mentón, elevar la mandíbula. Esto solo se hace en aquellos pacientes que uno está totalmente seguro de que no tiene lesión del cuello. Si ustedes a alguien que tiene lesión del cuello le realizan esta maniobra, se muere en ese momentito, doctores. Por lo tanto, no se hace tracción del mentón hasta no estar uno plenamente seguro de que el paciente no tiene lesión del cuello. Vamos a avanzar un poquito más rápido aquí. Ya dijimos que para la ventilación y oxigenación de nuestro paciente, la intubación endotraqueal es la forma más prudente. Algunas veces me han preguntado, mire, ¿y cómo sabemos qué tubo le vamos a poner a nuestro paciente? Pues eso no se sabe, sino se calcula. Realmente la intubación se hace midiendo el dedo meñique del paciente, que corresponde más o menos al mismo diámetro que tiene la tráquea. Repito, el dedo meñique del paciente corresponde más o menos al mismo diámetro que tiene la tráquea del paciente. Entonces, esa es la medida. En términos generales, la medida para un adulto va de 7 a 9. De 7 a 9. Solo si es alguien más grande, pues obviamente necesitará un tubo más grande que es difícil de conseguir. Siempre en la intubación, como dice la diapositiva, debe protegerse la columna vertebral. Cuando ustedes tienen a un paciente que está bien intubado y les es difícil hacer la ventilación, es decir, que están apachando ustedes la bolsa de ambú y está difícil y no notan que entre con facilidad, eso significa neumotórax. Entonces ustedes deben de ventilar bien, digamos, ver que ventile. Ustedes observan que el tórax se levanta simétrico, pero a pesar de eso tienen resistencia pues a la ventilación. Significa que hay un neumotórax a tensión y ustedes necesitan tomarle al paciente una radiografía y de una vez en ese momento colocarle un tubo intrapleural conectado a un sello de agua. Si ustedes identifican que hay un lado que no ventila nada, pues ya no necesitan ni radiografías. Ustedes de una vez ahí ponen el tubo y se acabó. Y seguramente van a tener éxito en sacar todo ese aire de la cavidad interpleural. Todo paciente traumatizado debe recibir oxígeno suplementario. Y aquellos pacientes que no están intubados, pero que pueden respirar solitos, que tienen automatismo para respirar solitos, se les debe colocar una mascarilla con reservorio y se les observa por un momento con el oxímetro y si ellos suben su saturación a 94, 96%, así se les maneja, doctores, y si al contrario, al observar, ven ustedes que va para atrás, en lugar de subir, baja la saturación de oxígeno, entonces es preferible, aunque él esté respirando por sí mismo, es preferible colocarles un tubo endotorácico, quiero decir, endotraqueal, para que se pueda controlar poniendo a un ventilador mecánico que se pone a la más alta sensibilidad para que sea el mismo paciente quien maneje la máquina. Es decir, la va a manejar porque al menor estímulo que haya, la máquina dispara inmediatamente la carga de oxígeno y entonces el paciente tiene una ventilación más suave, más tranquila. La circulación, doctores,
no se les olvide que deben de canalizar venas empezando desde las manos para arriba. Si ustedes saben que un paciente tiene un trauma abdominal, se le nota que se distendió y que está con trauma abdominal sangrante ahí adentro, trauma cerrado, pues doctores, no traten de canalizar los miembros inferiores, que es otra de las, digamos, alternativas o de las opciones que hay, porque obviamente ese líquido se va a quedar en la circulación en el abdomen. Hay que canalizar los brazos, siempre y cuando se pueda, por supuesto, ¿verdad? Hay otra forma de poder lograr 2 vías o una vía venosa grande, y es hacer una disección de una vena en un brazo, en el cuello, o colocando un catéter directamente en la arteria subclavia, que es una de las, a veces no mucho lo recomiendan en el traumatizado de tórax, porque la posibilidad de lesionar la subclavia es muy alta en este tipo de pacientes. En forma electiva no, pero en forma, digamos, de emergencia sí. Siempre la colocación de un tubo de forma así en un paciente hace más susceptible que uno lo pueda lastimar y provocarle un neumotórax al paciente y no lograr canalizar la subclavia. De tal manera que es más fácil que ustedes puedan hacer una disección de vena y colocarlo. También existe la otra posibilidad de colocar un catéter por la vena femoral, de cualquiera de los dos lados, pero son catéteres especiales que suben hasta arriba, doctores, hasta el corazón, hasta la cava. Esos catéteres, entonces ahí sí se puede dar una alta carga de volumen que ustedes necesiten reponer a un paciente. Y esa circulación no va a quedarse en el abdomen, sino esa sí va a progresar hasta arriba. No se les olvide que cada vez que ustedes pinchen una vena para algún fin de administrar soluciones, extraigan sangre de una vez para clasificación sanguínea, las pruebas cruzadas, los estudios hematológicos que ustedes requieran, toda la química que ustedes quieran y, por supuesto, pruebas de embarazo si es paciente mujer. Así la miren ustedes muy joven, por favor, traten ustedes de hacerle de una vez su prueba. No se les olvide, esto no se pide consentimiento para esto, todo esto se hace porque así es el protocolo de manejo y así tiene que hacerse. Porque pueden haber señoritas de 15 años o menos, 14, 13, que estén embarazadas y traumatizadas y en paro. Entonces ustedes necesitan tratar ya 2 personas, no solo una, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer los ajustes. Bueno, ¿qué recomiendan para establecer la circulación? Inicialmente se recomienda solución salina, isotónica o el lactato de Ringer, también es otra solución que se puede administrar. Se da en bolus de 2 a 3 litros a chorro, como quien dijera, doctores, con chorro abierto. De tal manera que al pasar 2 o 3 litros a chorro, nosotros tenemos que encontrar que el paciente eleva o recupera su presión arterial y recupera su pulso. No olvidarse que las soluciones digamos, a temperatura ambiental pueden provocar hipotermia por ser soluciones que están más bajas de temperatura. Entonces, las soluciones endovenosas deben ser entibiadas a una temperatura de 37-40 grados para que pasen de una manera tranquila, sin ningún problema, y no aumentar lesiones por hipotermia. Esto ya prácticamente lo que estamos viendo aquí es el manejo del choque hipovolémico en el paciente que nos llega además con eso, con paro cardiorrespiratorio. La sangre, si ustedes van a pasar sangre específica, ustedes saben que deben de buscar sangre que tenga o paquetes globulares que pasen con tipo O negativo. Esto es mandatorio para todos los pacientes hasta que se demuestre lo contrario, cuál va a ser el tipo que tenga necesidad de pasársele. Pero mientras ustedes averiguan, pidan O negativo para todo. Y pasan, digamos, las células empacadas de tipo O negativo.
Ya en estas circunstancias, cuando ustedes ya tienen un paciente que salió del problema y que ya tiene un corazón activo, entonces ustedes empiezan a administrar sustancias vasopresoras, es decir, que incrementen la presión arterial, corticosteroides para permitir bloquear aquellas reacciones metabólicas que no son convenientes o se dan de una forma desproporcionada. Y se administra también bicarbonato de sodio para bloquear la acidosis metabólica producto del choque o de alguna otra circunstancia. Entonces, ustedes dan en cantidades de, digamos, medidas de bicarbonato de sodio para controlar esa situación. Si ustedes a través de esto ya estabilizan la presión, ya pueden ustedes mandar al paciente a un quirófano para que ahí al paciente se le administre, se le haga la cirugía, se controle la hemorragia y si es posible se hagan las reparaciones correctas y ahí se acaba el problema en ese momento. Recuerden que la hipovolemia da también pérdida de calor. La administración de soluciones da pérdida de calor y por lo tanto ustedes necesitan tener este control de la temperatura en estos pacientes. Hay muchos pacientes que se complican con problemas sanguíneos, con problemas de la cascada de coagulación, con problemas, digamos, de otro tipo metabólico, debido simplemente a la hipotermia, por no tener nosotros la precaución inmediata de esa situación. Cuando esto sucede, todos los hospitales, por lo menos de los que yo conozco, tienen colchonetas térmicas, que es un pequeño colchón por donde circula agua caliente, pues a cierta temperatura, por supuesto, y encima de ella se pone al paciente que está en choque y se le lleva a sala de operaciones y está conectado siempre a una temperatura habitual y eso los mantiene calientitos y cuando se lleva a su cama se les traslada con todo y ese colchón. Cuando ya el paciente se estabiliza más, se les retira pues el colchón y ya mantienen ellos su temperatura. Cuando nosotros estamos en esta etapa, estamos supuestamente ya en una etapa avanzada, donde nosotros volvemos a hacer una revisión detallada, paso a paso, de nuestro paciente, empezando desde la historia clínica, empezando por el examen físico, empezando por el análisis de cada área anatómica para determinar qué más hay que hacerle al paciente y que nosotros, por las prisas que tuvimos, pospusimos para un segundo término, para una segunda evaluación. A eso se le llama evaluación secundaria del paciente. Y entonces hacemos estudios de monitorización electrocardiográfica, donde lo dejamos conectado a un electrocardiógrafo permanente para que nos dé la información por todo el tiempo. ¿Qué otras lesiones procedimos a dejar sin tratamiento? Si nuestro paciente, por ejemplo, tenía inestabilidad, pero tenía lesiones abdominales severas, y además de eso tenía fracturas de los miembros y nosotros no le prestamos atención a los miembros, solo los estabilizamos porque sabíamos que tenían buena circulación, tenían sus fracturas, pero no les hicimos nada a las fracturas. Entonces este es el momento de que nosotros pasamos a hacer una evaluación de esas fracturas, llamamos a los traumatólogos para que ellos se enteren y en una forma semielectiva puedan ser resueltas. De tal manera que entonces tomamos en consideración lesiones que vamos a profundizar más. Por ejemplo, en el caso de cuando monitorizamos electrocardiográficamente a nuestros pacientes, buscamos todas estas lesiones del segmento ST, lesiones cardíacas, verificamos que no haya habido una lesión cardíaca oculta, por ejemplo, que puede pasar. Se comportan como que fueran infartos al miocardio, solo que un poquito más severos. Y entonces nosotros tenemos que tener una continua, vigilancia de estos parámetros.
Aquí pasamos a hacer enzimas cardíacas, pasamos a que un cardiólogo nos eche la mano y nos ayude para el control cardíaco. Entonces ya empezamos a hacer, digamos, consultas o interconsultas. Vemos si hay alteraciones del ritmo. Vemos cómo está la sonda urinaria. Y ya que llegamos a este aspecto, quiero mencionarles que antes existía una regla. Le llamamos la regla de las 5 sondas. Así le llamamos. Esto pues lo quitaron hace mucho tiempo, pero para contarles, cuando llegaba un paciente traumatizado, en paro, se le aplicaba la regla de las 5 sondas. Es decir, se le reanimaba al paciente, entonces se le ponía la sonda endotraqueal. Si tenía lesiones torácicas, se le ponía su sonda torácica. Si tenía posibilidades de lesiones abdominales, se le ponía su sonda nasogástrica. Si tenía, digamos así, control o sospecha de lesiones abdominales con excreta urinaria y todo, necesitábamos una sonda urinaria. Y la quinta era un catéter o una sonda endovenosa o vía venosa para el control de administración de líquidos. Ahí estaba la ley de las cinco sondas o catéteres y todavía sigue aplicable, lo único que ya le quitaron ese nombre, pero sigue siendo aplicable todavía en todas las circunstancias. Le ponemos la sonda urinaria, que nos va a servir para el control de la diuresis horaria, de un parámetro muy importante para saber cómo está el volumen de nuestro paciente y cómo está el funcionamiento renal en esa agresión que tuvo por las lesiones. Ahora, si nos encontramos que a la hora que queríamos poner una sonda Foley, el paciente tiene hemorragia por la uretra, entonces no tenemos que tratar de meterla, porque ese es un error. Realmente lo que tenemos que hacer es hacerlo lo que se llama una cistostomía, que es la colocación de una sonda a través de una pequeña incisión. O llamamos al urólogo para que el urólogo llegue con su equipamiento de sondas especializadas, o lo que se llama un rectoscopio que usan los urólogos, así se llama el aparato no sé por qué, pero es un aparato que se introduce en la uretra y puede verse dónde estuvo la ruptura de la uretra misma, y él puede pasar a través de este mismo aparato una sonda que canalice ambas segmentos de uretra roto y llegar a la vejiga y lograrle evitar una operación al paciente. ¿Cómo sabemos si digamos, hay una lesión de uretra? Porque tenemos el signo de la próstata elevada. Sube la próstata de lugar, cambia. Hay equimosis perineal, hay sangre en el escroto, o se pone equimótico el escroto. Y esto generalmente acompaña ¿a qué? A la fractura de la pelvis. Y esto es muy, muy más notorio en el hombre que en la mujer. En la mujer casi este problema no existe. Una sonda de Levin podemos poner para lo que es el vaciamiento gástrico, ya lo sabemos. Bien, ya no vamos a dejarlo por acá. Como ustedes vieron, el manejo del RCP en cirugía tiene mucha relación con el manejo prácticamente de el paciente con múltiples lesiones. Y el cirujano lo aplica más el RCP cuando el paciente trae múltiples lesiones. Cuando es, digamos, que causa, digamos, un proyectil de arma de fuego, heridas por traumatismo, por tránsito,
traumas cerrados abdominales, torácicas, que llevan al paro al paciente. En ese momento el cirujano integra todo para poderle dar la solución y el manejo al paciente. Lamentablemente también hemos de concluir que no contamos en los hospitales todavía con un equipamiento muy completo. Los hospitales deberían de tener toda una serie de equipos para el manejo de estos pacientes. Tampoco contamos con un servicio de emergencias eficiente que esté equipado con ambulancias correctas y todo, que puedan dar los cuidados integrales antes que lleguen a los hospitales. De tal manera que tenemos mucho problema todavía con todo eso. No podemos, a veces nos llevan un paciente que se perdieron 15, 20 minutos en el traslado, y cuando llegan a los servicios de emergencia no tienen canalizada una vena, no tienen un tubo endotraqueal para ventilarlo, ni siquiera oxígeno en ese momento. Entonces son pacientes que llegan ya con una desventaja de poder revertir un paro, y si es así, muchas veces ya llegan en paro y ya no, los médicos ya no podemos hacer nada. Ustedes saben bien que después de 5 minutos de isquemia, de falta de oxígeno para el cerebro, es fatal. Tal vez la lesión puede ser mínima y por esa falta de oxígeno el paciente se muere. De una lesión mínima se muere. Y si son lesiones grandes, obviamente ya no nos llegan, ¿verdad? Esos mueren en el área del accidente. Y si son aquellos pacientes que quedan atrapados en los accidentes, en los vehículos, tardan más todavía en ser rescatados, y por consiguiente también para que lleguen a una emergencia va a ser muy difícil, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana, doctores. A las 4 de la tarde también les encargo. El tema es choque hipovolémico, es parte de lo que ya vimos hoy. Va a ser muy breve la clase de mañana, puesto que hoy ya vimos mucho de cómo se hace el diagnóstico, ¿verdad? Y mucho de la forma en que se debe de manejar el choque hipovolémico. Es un campo, en la mayoría de las veces, del cirujano, aunque esto no quiere decir que no lo vea un pediatra, un obstetra. Pues ellos también tienen sus choques hipovolémicos relativos a la especialidad, y ahí hay algunas variedades de manejo, pero eso ya lo van a aprender ustedes en la carrera. Pero siempre deben de recordarse que el choque hipovolémico es de manejo generalmente del cirujano, porque necesita un abordaje, digamos así, de intervención quirúrgica en muchos de los casos para el control de las hemorragias o de los volúmenes. Así que vamos a dejar acá y los espero mañana para la última clase de esta unidad. Solo recordarles que para la fecha del examen, el día 6, es en Quetzaltenango. Por favor, todos pidan permiso. Yo sé que ya se mandaron las cartas a todos los hospitales pidiéndoles el permiso. Ya se fueron, pero por aquello que falte alguna, por favor pidan ustedes el permiso. Si no ha llegado la carta, me avisan para que yo las reenvíe nuevamente. Y todos tienen que estar para las 8 de la mañana con sus 2 quetzalitos para pagar el examen, la impresión del examen, la fotocopia, y puedan ustedes examinarse sin ningún problema. Los esperamos por acá a estudiar duro. Todavía tienen bastantes días. Mañana es la última clase, que cabalmente coincide con 30. Ustedes van a tener más o menos 5 días para poder estudiar tranquilamente sin actividad de clases, para ponerse al día en todo, revisar las clases que están grabadas. Todas las clases están grabadas, doctores, así que no tengan pena. Y
por favor, a estudiar bastante duro. ¿Alguna preguntita todavía final? Bien, entonces nos quedamos aquí, doctores. Tengan buena tarde todos, se me cuidan. Hasta luego.